Zoom a la noticia de la crisis de seguridad que se afronta en varios países de Latinoamérica. Para analizarla nos acompaña Juan Carlos Pinzón, que es exministro de Defensa de Colombia. ¿Cómo está, exministro? Bienvenido. Andrea, mucho gusto, un placer estar aquí con usted. Quisiera partir justamente por casa. Usted viene de Colombia, que es un país que al menos en los últimos meses ha tenido un rebrote, ¿no?, de la violencia. Se habla incluso de 700.000 personas que se han visto afectadas únicamente en los meses de enero y febrero, producto del desplazamiento forzado, ¿no?, que está causando las explosiones de violencia en algunas partes del país. ¿Cómo se entiende esto que está viviendo el país cafetero en estos momentos? Pues mire, muy lamentable. Colombia avanzó mucho en la primera parte del siglo XXI, se convirtió en el país ejemplo. Y desafortunadamente se han tomado decisiones que han permitido que las economías ilícitas, en particular el narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión, tomen fuerza nuevamente. Y esto con un proceso de debilitamiento de las Fuerzas Armadas asociado a la política que ha llamado el actual gobierno de paz total, que ha terminado por conceder impunidad a grupos armados y de alguna manera por justificar las acciones de violencia. Entonces todo esto ha terminado en más presencia, pérdida de control territorial por parte del Estado, pero lo que más lamenta uno, comunidades enteras totalmente sometidas a estos grupos violentos que vienen ejerciendo su violencia. A su forma de ver, ¿qué es lo que ha fallado en el gobierno de Gustavo Petro para consolidar esa propuesta que ellos llaman paz total y que de alguna forma también contemplaba, ¿no?, la negociación con algunas guerrillas, como es el caso del ELN? ¿Qué es lo que ha fallado en esta materia de seguridad? Varias cosas. Mire, lo primero, el hecho de justificar las acciones criminales por parte de grupos armados y dar una explicación. Esto de comparar la cocaína con el petróleo, pues ha sido casi que una burla internacional, pero por supuesto que le ha dado incentivos perversos a los criminales. Siguiendo con incentivos perversos, el hecho de pagar a criminales para que no cometan delitos o personas que están en cultivos ilícitos para comprarle su cosecha, es una perversión. ¿Por qué? Usted debería estar apoyando estudiantes, emprendedores, pequeños empresarios que de alguna manera necesitan recursos para progresar, o comprar las cosechas a aquellos campesinos que están en cultivos lícitos y que necesitan esa ayuda para tener buen ingreso. Entonces los incentivos perversos son muy negativos. Y tercero, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Se han retirado buena parte de los oficiales que estaban en el alto mando, pero además presupuestalmente ya no se le dan los recursos a las Fuerzas Armadas para poder operar con efectividad en todo el territorio colombiano. Todo esto al final es el escenario perfecto para que criminales tomen ventaja y el pueblo colombiano vuelva a sentir hechos de violencia y de criminalidad. Si nos concentramos, exministro, en el tema de las negociaciones con el ELN, ¿qué es lo que ha hecho tan difícil avanzar en algún tipo de diálogo con este grupo guerrillero? En primer lugar, el ELN es una organización que pretende y sigue con la tesis de someter al Estado colombiano y tiene ventajas en territorio venezolano. Y esto hay que decirlo con nombre propio. El régimen de Chávez y de Maduro posteriormente ha permitido que el ELN se ubique en fronteras entre Colombia y Venezuela, obteniendo protección del lado venezolano y a partir de allí reorganizándose, reequipándose y usando las economías ilícitas de narcotráfico y en particular de oro ilegal para expandir su capacidad, fortalecer sus fuerzas y a partir de allí tomar ventaja. Entonces, ha sido casi ingenuo pensar que el ELN iba a tener una negociación de buena fe. Pero más aún, creo que el equipo negociador que ha estado en ese frente son personas que tienen más afinidades con las guerrillas y con los grupos armados que con el pueblo colombiano, con lo cual pues no ha habido una postura firme y al mismo tiempo esa organización ha leído la debilidad de las instituciones del Estado colombiano, la idea de impunidad que se ha venido gestando en los últimos años, con lo cual pues toman ventaja en la negociación y sacan provecho y terminan viéndose mucho más fuertes. Si hablamos, por ejemplo, de lo que han sido las disidencias de las FARC, que se dice que ellos son los que también tienen gran parte de territorio controlado, la violencia que ha desplazado a miles de colombianos hacia otras zonas, incluso hacia las zonas fronterizas, como es el caso de Cúcuta, tiene que ver también con el actuar de esas disidencias. ¿Qué fue lo que falló en el proceso de paz de 2016 para que en Colombia se vuelva a hablar de guerrillas, se siga hablando de disidencias de las FARC? Se cometieron muchos errores. El primero fue haber concedido los esfuerzos que hacía el Estado colombiano para luchar contra el narcotráfico. En la medida en que estas organizaciones volvieron a recibir recursos del narcotráfico, se recuperaron, se fortalecieron e incluso se han expandido. Y peor aún,
estamos hoy en un escenario de bastante anarquía, donde aparecen nuevos y distintos grupos tomando control territorial. Lo segundo, el hecho de haber evitado que las Fuerzas Armadas tomaran los territorios que habían dejado estos grupos armados en principio. Y lo tercero, la falta de verificación y claridad sobre el hecho que no todas las armas se entregaron y no todos los que se tenían que desmovilizar se desmovilizaron. Y se prefirió más crear una noticia internacional que realmente confrontar esa realidad. Hay un último punto que duele mucho en Colombia hoy y nos duele a todos, que es la idea de impunidad. Precisamente hoy había la noticia que una de las personas que formó parte de ese grupo armado que le permitieron llegar al Senado, como a muchos de ellos, sin ningún proceso judicial, después de cometer graves crímenes de lesa humanidad, pues tienen todas las ventajas y beneficios. Y en cambio sus víctimas, por ejemplo, niños y jovencitas que reclutaron forzosamente y que incluso obligaron a abuso sexual, pues no tienen ni siquiera protección del Estado. Ese desequilibrio y esa sensación de impunidad ha causado mucho dolor en Colombia y por supuesto que ha impedido que realmente se avance hacia una estabilidad como la que debió tener Colombia. Estamos hablando además que eso no está pasando únicamente en el país cafetero, también en países de Sudamérica, como es el caso de Perú, que veíamos como la semana pasada decretaban un estado de emergencia que permitía que los militares salieran a las calles justamente para ayudar, ¿no?, a la policía que ya no da abasto para manejar el tema de la seguridad. ¿Cómo ve usted esto en Perú? Pues primero ponerle un poquito de contexto. Hay dos realidades muy graves en América Latina, en la parte norte de Sudamérica. Una es la de Colombia, que ya expliqué, ha permitido que vuelvan a resurgir las economías criminales de narcotráfico. Y la otra es el hecho del Estado venezolano siendo un narcoestado que precisamente lo que permite y promueve es la expansión criminal a lo largo y ancho del continente en grupos como el Tren de Aragua. Muchos venezolanos han tenido que salir de su país porque necesitan encontrar seguridad, necesitan encontrar empleo, quieren recuperar su vida, pero detrás de ellos han infiltrado organizaciones criminales que han llegado a todo el continente, desde Chile hasta los Estados Unidos, pasando por todos los países. Y esto, por supuesto, se ha convertido en una dificultad. Entonces, las economías criminales en Colombia expandiéndose y esta migración que tiene unos casos de infiltración muy específicos, por supuesto no todo el mundo, sino unos casos, pues han venido desestabilizando países como Perú, donde se ha empezado a ver sicariato, violencia indiscriminada. Y, por supuesto, la sociedad en varios países está demandando una acción efectiva del Estado, como la que en su momento tuvimos en Colombia. En Colombia, los primeros 15 años del siglo XXI fueron ejemplares para el mundo, porque logramos recuperar la seguridad, pero al mismo tiempo llegó la inversión, se redujo la pobreza, se redujo el desempleo. Ese cambio que está viviendo hoy América Latina, de alguna manera, lo entendemos en Colombia y lo vemos en Perú, lo vemos en Ecuador, lo vemos un poco en Chile y, ¿por qué no decir, desde México, Honduras y otros países de la región? Me quiero concentrar justamente en el ejemplo de Chile, porque entiendo que usted además viene a dar acá algún tipo de conferencia en materia de seguridad o en este tipo de evento. ¿Cómo se ve desde Colombia y desde otros países de la región lo que está sucediendo en Chile? Porque aquí también hay un fenómeno en donde hay nuevos crímenes que antes no estaban, al menos hace unos 5 años atrás, cuando se empieza a hablar del Tren de Aragua. También ha empezado a irrumpir de alguna forma crímenes que acá en Chile no se conocían. ¿Cómo se ve eso desde el exterior? Pues es preocupante ver cómo Chile, que fue un país siempre estable, yo viví en Chile hace muchos años, en el año 91, y este era tal vez el país más pacífico de América Latina. Empieza uno a ver que en las noticias, prende uno el televisor la noche anterior y precisamente se habla de hechos de violencia, de asesinatos, de sicariatos, de bandas enfrentándose. Muchos de ellos, como dije, personas que vienen del exterior, no como la mayoría que vienen a trabajar, sino algunos de ellos infiltrados en pandillas, buscando negocios criminales, el famoso Tren de Aragua por todas partes, creando extorsión, creando control de territorios y creando violencia. En esa línea, le cuento que parte de mi visita ha sido en el marco de el esfuerzo que está haciendo la CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina, que ha desarrollado con su equipo una estrategia integral y hacen un planteamiento de esfuerzos preventivos, es decir, en materia de educación, en materia de evitar el reclutamiento de los jóvenes, de darles ocupación, pero por el otro lado también de financiar tecnología y capacidades que permitan detectar el crimen y poder responder. Y también el tema carcelario y penitenciario, donde deben ser llevados ante la justicia los delincuentes, pero deben tener unos procesos de resocialización. Entonces, en ese marco, tal vez lo que le diría es que hacen falta políticas de mano firme
pero al mismo tiempo de mucha integralidad, con una lógica social y con una lógica de protección a la ciudadanía. Yo creo que esa es la palabra más importante, proteger a la gente, defender al ciudadano de aquellos delincuentes que los están atacando. En Colombia seguramente vamos a tener que volver a pensar con mucha claridad de esta manera y volver a producir los resultados que en mi caso me tocó vivir y ejecutar en el pasado. Me quiero tomar, exministro, de ese ejemplo que da usted de que finalmente la criminalidad se resuelve no solamente con la mano dura, sino también con otro tipo de políticas de inversión social, para entender un poco el fenómeno de lo que está sucediendo en Ecuador, porque en los últimos días se ha hablado que el gobierno del presidente Daniel Noboa quiere asesorarse de mercenarios de Estados Unidos, de Blackwater. ¿Cómo ve usted ese tipo de asesorías? Partamos por lo primero, sin seguridad no hay desarrollo. Eso es un hecho fundamental. Las sociedades necesitan tener la tranquilidad y los operadores sociales que llevan la política educativa, de salud, los programas de transición social, requieren tener la certeza que cuando van no van a estar a merced de delincuentes, de pandillas o que las comunidades no van a estar sometidas. Por eso la seguridad es tan importante. Pero la seguridad le da una tranquilidad momentánea cuando derrota una amenaza criminal. Pero lo que viene tiene que ser un esfuerzo de oferta social, oferta educativa, oportunidades económicas, oportunidades de empleo. En el caso de Ecuador que me pregunta, sin duda ese país ha sufrido como nunca antes la violencia. Ecuador era también un país altamente pacífico. Desafortunadamente, en la medida en que Colombia dejó de luchar efectivamente contra la criminalidad, Ecuador ha venido de alguna manera sufriendo la presencia de la criminalidad y en la medida en que el narcotráfico se expande a otros mercados, hacia Asia, hacia África, hacia la costa oeste de los Estados Unidos, pues van buscando los puertos. Y eso es lo que va creando el riesgo en ciudades como Guayaquil, en la zona de Esmeraldas. Por lo mismo, no tengo duda que el gobierno de Ecuador está buscando opciones que permitan ser más efectivos y más decisivos contra el crimen. Porque ya vimos, asesinaron a un candidato presidencial en su momento, han doblegado, incluso las prisiones las han puesto a su servicio. Eso no se puede permitir y es necesario golpes decisivos. Pero insisto, al lado de los golpes decisivos, oportunidad y políticas de mediano y largo plazo que realmente den la estabilidad y que le quiten espacio a los grupos armados. Justamente en esa, digamos, en la lógica de los golpes decisivos, ¿qué cree usted que le ha faltado a Ecuador o al gobierno de Daniel Noboa para obtener resultados como los que hemos visto, por ejemplo, en El Salvador, al menos en materia de desarticular las pandillas? Porque en Ecuador también se ha dado ese tema de construir grandes cárceles, apostar a los militares, al estado de excepción. ¿Qué es lo que hace que en Ecuador no bajen, por ejemplo, las cifras de homicidios y sigan al alta después de que se está dando esta mano dura por parte del gobierno de Noboa? Lo primero es tiempo. No hay nada que pase en automático. Los logros en seguridad toman décadas. En el caso colombiano, cuando fuimos efectivos, comenzamos realmente desde el año 99 con el Plan Colombia y solamente hasta promediar la segunda década del siglo XXI empezamos realmente a ver resultados ejemplares y una reducción de la violencia y sobre todo un progreso económico y social. Luego se requiere tiempo y eso es lo que requiere también el gobierno de Ecuador. Pero también, si uno lo compara con el caso de El Salvador, hay que decir que Ecuador mantiene unas normas y unas restricciones muy claras en materia constitucional. Y por el otro lado, digamos que en El Salvador han hecho un esfuerzo muy grande y unos logros históricos, pero las pandillas tomaron una decisión allí, que fue marcarse con símbolos y con tatuajes. Entonces, de alguna manera, luego la identificación de estos se volvió, en principio, más factible. En otros países como Colombia, como Ecuador y en otras latitudes, el caso de México, muchas veces no se marcan, se infiltran entre la población, forman parte del tejido social. Y ahí que hace falta inteligencia superior, inteligencia de precisión que permita saber quién es el delincuente, dónde está y de esa manera cuando se actúa se pueda atacar con fuerza, pero evitando el daño colateral y más bien garantizando la protección de la población. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Andrea, un placer.